Padre, aunque parezca verdaderamente increíble, en el siglo XXI la discriminación sigue siendo tan o más intensa que en siglos anteriores. Porque incluso ahora la cantidad de razones por las cuales los seres humanos son discriminados se ha incrementado. O sea, el supuesto desarrollo cultural y tecnológico le ha dado la oportunidad a los seres humanos de ser todavía peores en la discriminación. Es verdaderamente paradójico, pero real. Y la discriminación va generando dos condiciones que son muy graves. La primera, el resentimiento. Y la segunda, la cultura de la discriminación, como si ya fuera todo un proceso cultural. Y en estos años es más notorio. Padre, ¿qué significa el resentimiento del que es discriminado? Ajá. Bueno, sí, eso que dices, estoy yo pensando ahora, por ejemplo, hace un rato fuimos a comer a un fraccionamiento aquí arriba, en estos rumbos de aquí de nuestra colonia, y pues ahí había estaba la seguridad que nos restringieron, no nos restringieron, digamos, en cierto modo sí, porque a dónde van, a qué casa van, con qué familia van, dejen aquí su identificación. Entonces no, en ciertos lugares no puedes, ya el hecho de que tú vayas como un ciudadano normal y ya te están cuestionando a dónde vas, con quién vas, y deja aquí tu identificación, en cierto modo ya te están discriminando. O sea, ya te están tratando como persona sospechosa. Non grata. Non grata. Que tienes que probar que eres una persona. Y ahí entra el famoso principio de que irónicamente decimos en México, de que todo ciudadano es culpable mientras no pruebe lo contrario. Entonces, cuando tú vas a un fraccionamiento y tienes que demostrar que eres un ciudadano respetable, pues ya están sospechando que puedes ser un ciudadano peligroso. Así es. Bueno, entonces obviamente que todo, como todas las discriminaciones, puesto que parten de una injusticia, todas las discriminaciones son injustas, entonces lo normal es que nazca dentro de la persona ese resentimiento. ¿Por qué? Porque me estás juzgando, me estás despreciando. ¿Quién eres tú para juzgarme, para pensar mal de mí, menospreciarme, si ni me conoces siquiera? O me conoces por el modo como me visto, o me conoces por el color de mi piel, o por otras cosas, ¿no? El Evangelio dice que Jesús no se fiaba de nadie porque conocía lo que había en el corazón. Él lo conocía, pues como hijo de Dios, ¿no? Porque en ese sentido está escrito por San Juan en esa forma, ¿no? Viendo a Jesús como hijo de Dios. Pero nosotros, ¿qué sabemos del corazón de las personas? ¿Cómo conocemos el corazón de las personas? Y entonces, bueno, pues cuando una persona se cría en esa cultura del menosprecio, del prejuicio, la discriminación, pues obviamente que nace en ella ese resentimiento, esa actitud, ese talante, pues diríamos negativo en sus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque si a mí me ven como persona sospechosa, si tú a mí me ves como una persona sospechosa, ¿cómo te voy a mirar yo a ti? Igual o peor. No te voy a mirar como amigo, por lo menos. Entonces, pues obviamente que todo eso son efectos, sencillamente son efectos de las discriminaciones, efectos naturales, necesarios de las discriminaciones. ¿Por qué? Porque estás juzgando injustamente a la persona y lo estás tratando de una manera que no hay razón para ello. Entonces la injusticia, pienso que solamente una persona que tenga principios espirituales muy altos podrá y sabrá hacerlo, ¿no? Pero si no, pues no es normal, y las reacciones son violentas. Yo también estoy leyendo la vida de Gandhi, y precisamente cuando él va a Australia a trabajar, pues precisamente se encuentra con la discriminación
que produce allí la presencia de los indios, y él le prohíben vestirse con el atuendo indio y él no hace caso. Él sigue vistiéndose como indio porque él tiene todo el derecho y no tiene por qué vestirse a la europea, ¿no? Ahora, cuando todo eso viene seguido de medidas, ¿no?, de medidas disciplinares o punitivas, pues obviamente que eso en cualquier persona va a producir el resquemor, el prejuicio, el resentimiento, la sed de revancha, de rebeldía. Pues vemos que en ese sentido Gandhi es un ejemplo, que es un profeta de la no violencia, ¿no? Pero pues sin duda que eso a él le costó mucho, el llegar a esas actitudes de paz. Padre, pero aquí también surge, esta pregunta surge porque dentro de esta cultura de la discriminación notamos, desafortunadamente, que grupos discriminados, no vamos a mencionarles cuáles, cuando tienen la oportunidad, cuando tienen el poder, cuando se hacen de una empresa, cuando etcétera, etcétera, son los primeros en discriminar a los demás Pues sí. y tener una actitud nefasta y segregadora de otras personas. O sea, Cría cuervos. y te sacarán los ojos, ¿no? Pero esto es una condición cultural que se va haciendo una tremenda bola de nieve. Yo soy discriminado, acabo por discriminar, claro, y voy creando una cultura. Sí. Pues sí, es normal, humanamente normal, de que si tú aprendes, si vives con lobos, aullar te enseñas. Entonces, si tú vives en una cultura de la discriminación, ¿qué vas a hacer cuando tú ya tengas el poder en tus manos? Discriminar y aprovechar a las personas. Y si tienes poca cultura y poca seguridad en ti mismo, pues basta que te den un poquito de poder para que aproveches para, ¿no?, darles y aprovecharte, agrandar y inflar tu ego con ese poco de poder que has hecho. ¿Y a quién vas a aplastar? Pues al débil. Claro. Padre, todo esto va... Entonces, por eso el dicho, la peor astilla, ¿sabes? No, la peor cuña es del mismo palo, ¿no? Padre, pero toda esta cuestión va porque ahí viene el origen. Todos sabemos cuál es el origen de la discriminación, la ignorancia más absoluta. Pero en el siglo XXI, donde ya la sociedad está pero presa de la cultura de la discriminación, ¿cuál es la forma cultural de empezarlo a eliminar? Pues la educación, ciertamente. No creo yo que la raíz en esto, tú tienes mucha afición a mencionar la ignorancia, pero yo creo que es mucho más profundo que la ignorancia. Las discriminaciones no vienen por ignorancia, puede ser un factor, pero hay otras cosas mucho más graves que la ignorancia. Hay principios fundamentales y primero es reconocer la dignidad humana. Si no hay esa formación, no es propiamente ignorancia intelectual, sino una formación, una educación. O sea, quizás se parece un poco la educación a la ignorancia, ¿no? Pero es mucho más profunda la educación que el saber. El saber intelectualmente pues es una cosa, pero el educar a una persona y darle los valores humanos para poder vivir en la humanidad, en la sociedad, pues ahí está. Pero eso tiene que ser algo que yo lo asumo, no que yo lo aprendo de memoria, que me digan, mira, todas las personas, independientemente del color, de la raza a que pertenecen, somos iguales, ¿verdad? Pero si yo veo en mi derredor que la gente no los trata como iguales, aunque yo lo sepa aquí intelectualmente, ¿cómo voy a actuar? Pues como actúan todos. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay una cultura de violencia, de discriminación, y entonces yo voy a adaptarme a esa cultura, ¿no? Y la voy a asumir, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo hace y en esa cultura estoy viviendo y yo me tengo que defender, ¿verdad?
Entonces, pienso que el desarrollo de las personas, pero no solamente el desarrollo total, ¿no?, de las personas, integral de las personas, pues es lo que va a llevar a que en la humanidad podamos vivir respetándonos como somos, que lo contrario de la discriminación es el respeto, simplemente respetarnos como somos en nuestro modo de pensar. ¿Cuántas veces decimos, ay, qué tontería dijiste? ¿No? ¿Cómo no? Entonces, si una persona dice una cosa, yo le digo que eso es una tontería, ¿no estoy haciendo ya un juicio temerario contra ella? ¿Cómo no? Sí, porque le estoy tratando de tonto. ¿Quién dice tonterías? Los tontos. Pero puedo no estar de Entonces hay una acuerdo, falta de que es educación. Sí, el le respeto. puedo decir yo no estoy de No acuerdo estoy de con acuerdo. eso que has dicho, pero si yo le digo lo que has dicho es una tontería, Es que te estoy ya lo tildando estoy juzgando de tarado, a esa persona, ¿no? y lo estoy discriminando. ¿Cómo no? Entonces, pues ahí lo que me falta es una educación en el respeto a los demás, porque a lo que a mí me parece una tontería, pues a lo mejor no es tan tontería. Para él, al menos, o para ella, no es tal tontería. ¿Cómo no? Regresamos en un minuto.